Algo extraño surgió en los cielos marcianos. Una fotografía obtenida por el rover Perseverance de la NASA se convirtió en la imagen más viral de la semana. Un tenue rastro luminoso, apenas visible, se dibuja atravesando la negrura del firmamento de Marte. A simple vista, parecía solo un defecto de la captura. Sin embargo, pronto surgieron las hipótesis. Unos lo atribuyeron a 3 Atlas. Otros juraban que se trataba de Phobos, una de las 2 lunas del planeta rojo. Pero para quienes indagaron más a fondo, la respuesta se volvía cada vez más esquiva. Mientras los telescopios terrestres se apagaban uno a uno y los flujos de datos oficiales se silenciaban, esa foto marciana quedaba aislada, con un enigma flotando sobre el mundo rojo. Y la duda se intensificaba: ¿qué demonios había registrado la NASA en Marte? Todo arrancó con un destello, un hilo de claridad colgando en la oscuridad sobre el planeta. Solo un fotograma entre miles, tomado no por un observatorio, sino por un vehículo móvil, una cámara técnica destinada a orientar un aparato entre rocas rojizas, no a escrutar secretos en el cielo marciano. La imagen corrió como la pólvora. Al principio, era mera rayuela, un borrón. Luego llegó el retoque, el acercamiento, un tinte verdoso potenciado, y de pronto no era un error en el panorama marciano. Era otra cosa, algo distinto, algo mayor. La red le puso nombre al instante. 3 Atlas, el visitante interestelar surcando el sistema solar, ahora supuestamente inmortalizado desde la superficie de otro mundo. Una afirmación audaz, avivada por rumores y potenciada por algoritmos. Pero afirmar es sencillo. Probarlo, no tanto. El escepticismo empezó a cuajar entre quienes miraban más allá de los titulares. En vez de fiarse de las versiones manipuladas que pululaban en la web, algunos recurrieron a los datos primarios. Los archivos crudos estaban al alcance en los repositorios públicos de la NASA. Se identificó la cámara empleada, se calcularon los tiempos de exposición, se comprobaron las marcas horarias, se simularon las efemérides orbitales para recrear el cielo sobre el cráter G0 en el preciso instante de la toma. Paso a paso, se descartaron opciones. No era 3 Atlas, el brillo, el desplazamiento, el alcance en píxeles no concordaban. Tampoco Phobos. La irregular y veloz luna de Marte. Phobos habría cruzado el encuadre de otro modo. Más lento, más tenue, trazando una estela mucho más breve bajo idénticas condiciones de exposición. Deimos. La segunda luna estaba bajo el horizonte. También se eliminó esa posibilidad. Entonces, ¿qué se capturó en realidad? Un surco verde de 53 píxeles de longitud, grabado por una cámara de navegación con una apertura de exposición de poco más de 3 segundos. El objeto se desplazó demasiado, con una velocidad excesiva, superando con creces cualquier cuerpo conocido observable desde ese punto en esa fecha. Y lo clave, no había estrellas en la imagen, ni fondo, solo vacío. Un vacío que impide cualquier orientación sin metadatos más profundos. Metadatos guardados en los registros técnicos de la NASA, inaccesibles ahora por el cierre Kengrez Channel. Pero esa falta de estrellas, de referencias, era la pista en sí. Porque las cámaras del rover Perseverance no están pensadas para eso. No sirven para elevar la mirada, mucho menos para rastrear objetos interestelares. Están hechas para el polvo, el relieve, el pilotaje. Sus detectores no se parecen a los del James Webb ni siquiera al Hubble. No están calibrados para rastrear movimientos en un cielo lejano. Aún así, detectaron algo. Esto abre puertas a explicaciones menos emocionantes, pero más realistas. Rayos cósmicos, por ejemplo. Partículas que viajan casi a la velocidad de la luz, impactando en el sensor y creando rastros luminosos falsos. Sucede con frecuencia. O tal vez un granito de polvo marciano, soltado en alguna maniobra del rover, que entró en el ángulo de visión. O incluso un fallo digital, errores de compresión, píxeles dañados en la transmisión. Pero ni esas ideas encajaban del todo, ya que el rastro mostraba un ángulo definido, un grosor uniforme, una longitud cuantificable, y sobre todo, aparecía en varios cuadros tomados al mismo tiempo por distintas ópticas. No era un fallo, y por el momento,
sigue sin identificarse, lo que lo convierte, en términos estrictos, en un objeto volador no identificado. Un ente en movimiento por el cielo marciano, perceptible pero ignoto. Sin motores, sin luces intermitentes, sin platillos de cuento, solo una presencia. Callada, errante, una línea garabateada sobre un lienzo rojo. Y quizá por eso nos inquieta. No porque afirme algo, sino porque no lo hace. Porque, pese a todos nuestros aparatos, nuestros rovers, nuestro software, aún no sabemos qué estamos viendo. Observamos, computamos, conjeturamos, pero no mandamos. No allá arriba. Todavía no. La hipótesis resultaba fascinante. Un intruso interestelar, tres ojo Atlas, atrapado en una lente desde la corteza de otro planeta. Si fuera cierto, supondría la primera ocasión en que un objeto ajeno a nuestro sistema solar se fotografiara directamente desde fuera de la Tierra. El momento casaba a la perfección. El 3 de octubre, TRES y Atlas alcanzó su perihelio más cercano a Marte. El rover Perseverance, apostado en el cráter G0, tenía programado apuntar sus cámaras al firmamento. Todo cuadraba de maravilla. Pero el espacio no se preocupa por nuestras historias. Las cámaras del Perseverance no están pensadas para observaciones astronómicas. Son instrumentos de ingeniería dedicados a cartografiar el terreno y guiar el rover. Su resolución, el ángulo de visión y las opciones de exposición resultan bastante restringidas. Lo más importante es que no tienen la sensibilidad necesaria para detectar objetos interestelares débiles a millones de kilómetros de distancia. Aún así, la afirmación siguió circulando, una raya verde teñida en el firmamento, extendida en un fotograma de baja calidad. Los defensores destacaban el momento, la inclinación, la forma. Pero al empezar los cálculos, la explicación comenzó a desmoronarse. El tiempo de exposición fue la primera pista. La cámara de navegación que capturó esa imagen puede exponer hasta 3,28 segundos. A las velocidades que alcanzaba TRES y Atlas, su desplazamiento habría supuesto solo una fracción de píxel en ese intervalo, algo mínimo. Sin embargo, el objeto en la foto abarcaba más de 50 píxeles. Esa diferencia por sí sola echa por tierra la idea de TRES y Atlas. Luego llegaron las mecánicas orbitales. Se realizaron simulaciones con las efemérides de la NASA, esos modelos matemáticos que siguen las trayectorias de los cuerpos celestes. Esas recreaciones mostraron el cielo sobre el cráter Jezero en el instante exacto de la captura. Revelaron que TRES y Atlas se encontraba muy alto, lejos del ángulo donde surgió el objeto enigmático. No solo el movimiento no encajaba, sino tampoco la ubicación. Entonces, ¿podría tratarse de Phobos, la luna más grande y veloz de las dos de Marte? De nuevo, las cuentas no cuadraban. Phobos se mueve deprisa, cierto, pero no a la velocidad que indica la imagen. Su recorrido por el cielo habría generado una estela más corta y tenue, y Deimos, la luna menor, ni siquiera estaba por encima del horizonte en ese momento. Ningún objeto conocido coincidía. Eso nos deja en la incómoda zona de lo no identificado. En este punto, vale la pena cuestionar cómo algo así pasa desapercibido en las revisiones de la NASA. La clave está en el contexto temporal. Cuando surgió la imagen, la NASA lidiaba con un cierre presupuestario del Congreso. Los recursos escaseaban. Muchos expertos estaban de permiso, las revisiones internas se ralentizaron hasta casi parar, lo que obligó a la comunidad científica en general y a los observadores ávidos a tomar las riendas. Y aquí entras tú. Nuestro equipo en el cosmos desconocido opera de forma totalmente autónoma. No recibimos fondos de entidades oficiales. No contamos con patrocinadores empresariales. Lo que sí tenemos es tu respaldo. Si aprecias este tipo de análisis en profundidad, si confías en el valor de poner en duda los titulares y sondear lo inexplicable, piénsalo, únete como miembro. Tu contribución nos permite indagar más, acceder a datos primarios y difundir relatos como este sin presiones externas. El botón para unirte está justo debajo de este vídeo. Volviendo a la anomalía. Una vez descartados los elementos conocidos, quedan dos posibilidades, lo extraordinario o lo pasado por alto.
Algunos proponen un rayo cósmico, una partícula de alta energía que impacta el sensor de la cámara y genera un rastro de luz falsa. Otros aluden a polvo o restos, un defecto en la óptica, un error digital. Tales hipótesis resultan viables, pero suelen producir huellas distintas, patrones irregulares, alteraciones en un solo fotograma, trayectorias inconstantes. Este objeto, en cambio, se registró en varias tomas. Mostraba forma, orientación, uniformidad. Se comportaba como algo tangible. Y, sin embargo, ningún cuerpo celeste conocido se ajusta. Ni satélites, ni lunas, ni estrellas. El cielo sobre el cráter Jezero estaba despejado en esa dirección en ese instante. Eso no implica que sea extraterrestre, pero sí que permanece sin explicación. Y en un ámbito impulsado por los hallazgos, eso justifica más interrogantes. Los objetos espaciales siguen normas. Las curvas luminosas, las órbitas curvas, las velocidades varían dentro de los límites de la gravedad y el impulso. Incluso los fenómenos más imprevisibles, como cometas que se fragmentan o llamaradas solares que brotan de la superficie estelar, se mueven de formas predecibles si se observan con la perspectiva adecuada. Esto hace que el objeto avistado por el rover Perseverance resulte particularmente inquietante. No se desplaza como nada que conozcamos. Repasemos lo que muestran los datos crudos. El objeto surge como una raya nítida en varias secuencias. No se difumina de forma aleatoria, como cabría esperar de vibraciones en la cámara o ruido en el sensor. Al contrario, traza un camino dirigido con forma y luminosidad estables. Al medir su extensión en los fotogramas, los investigadores calcularon que la estela supera los 50 píxeles, una marca inusualmente extensa para las prestaciones de la cámara de navegación. No es interferencia, es desplazamiento, pero ¿a qué velocidad? Para resolverlo, los expertos estimaron el tiempo de exposición, la resolución angular y el intervalo entre tomas. El máximo para la NavCam ronda los 3 segundos. Con eso, obtuvieron el movimiento angular por segundo y lo convirtieron en una ruta celeste. El hallazgo, una velocidad que no cuadra con ningún objeto visible desde Marte en ese momento. Demasiado rápida para un satélite y demasiado lenta para un meteoro. Ocupaba un territorio intermedio extraño. Esto no sería algo inaudito. Hay miles de pequeños objetos no rastreados flotando por el sistema solar. Algunos son fragmentos de asteroides. Otros son desechos creados por el hombre. Pero lo que hace este suceso tan singular es el conjunto de momento, visibilidad y la falta de otras señales que lo respalden. Ningún otro detector captó el incidente. Los demás aparatos del rover no indicaron nada. Sin lecturas extrañas, sin picos de energía, sin fallos en las lentes de los fotogramas cercanos. El firmamento se mantuvo en calma. Aún así, ahí estaba, un algo que surcaba el encuadre con rumbo y rapidez evidentes, inmovilizado en la quietud marciana nocturna. Para bastantes, esto podría parecer una invitación a la prudencia, a la moderación, o incluso al rechazo. Al fin y cabo, el espacio es caótico. Las cámaras fallan. El polvo gira. La luz se curva. Sin embargo, los que exploran tales rarezas saben que el patrón es clave. Y este elemento, sea lo que sea, generó un patrón que no encaja con el ruido ambiental. Unos aluden a los posibles rayos cósmicos, partículas de alta energía provenientes de más allá de nuestro sistema solar. Al chocar contra un sensor, pueden producir puntos luminosos o estelas. Pero los rastros de rayos cósmicos suelen limitarse a un solo fotograma y muestran una intensidad irregular. No se desplazan. No reaparecen. No dibujan un trayecto recto a través de varias tomas. Este sí lo hizo. Otros proponen un error en el proceso de manejo de datos. Tal vez fallos en la compresión o en la lectura. Pero de nuevo, estos defectos dejan huellas claras, distorsiones cuadriculadas, repeticiones, interrupciones bruscas en los archivos de imagen. Nada de eso se ve aquí. Y luego está el mutismo. Tras el corto aluvión de conjeturas en la red, el debate se desvaneció. La NASA no emitió comunicado oficial. No se dio ninguna precisión.
Las consultas de analistas independientes quedaron sin respuesta. Cabe que la entidad lo examinara por dentro y lo considerara trivial. También es viable que lo archivara en silencio para esquivar miradas innecesarias. El silencio no es raro cuando la certeza escapa. Pero en ese silencio, el objeto perdura, sin aclaración, sin desestimación, sin seguimiento. Hay algo particularmente inquietante en una anomalía avistada en otro planeta, grabada por una máquina que no descansa. En un cráter esculpido por un choque ancestral, en un mundo donde ningún ser humano ha pisado, un objeto sobrevoló y dejó un rastro que nadie desentraña. De momento, ese rastro es cuanto poseemos. Nos recuerda cuán vasta es la oscuridad. En la caza de lo seguro, solemos ignorar el mérito de lo indescifrable. Pero ahí, al límite de la desolación marciana, una raya luminosa en el cielo plantea una duda que aún no resolvemos. Y quizá, solo quizá, eso sea el arranque de algo. Marte no habla. No aclara. Proporciona datos crudos, mudos, intocados. Nos toca formular las interrogantes, perseguir el sentido. Y esta vez, la interrogante fue más punzante de lo habitual. Una estela verde en el cielo registrada por un artefacto no diseñado para observar astros. Una rareza fugaz que se resistió a toda categorización, mientras expertos y aficionados diseccionaban sus píxeles. No era el cohete Atlas 3 veces. La ruta, el brillo y la velocidad angular no coincidían. No era Phobos, ni tampoco Deimos. No cuadraba con ningún satélite conocido o suceso atmosférico. Los culpables habituales, rayos cósmicos, polvo, fallos de compresión, tampoco encajaban del todo. El objeto se movió, dejó huella y surgió en varios encuadres. Y después, como tantos enigmas espaciales, desapareció. En un ámbito regido por la certeza y el escepticismo, eso incomoda. Anhelamos cierre. Anhelamos respuestas. Pero la ciencia no siempre busca respuestas. A veces consiste en descartar opciones, en convivir con lo que sobra tras eliminar las explicaciones probables. Este enigma, este jirón de lo ignoto sobre el cráter G0, nos advierte de cuán escaso es nuestro dominio. Podemos modelar mecánicas orbitales, cronometrar al milisegundo, recrear campos estelares y programar algoritmos para examinar terabytes de información. Pero cuando el universo nos lanza algo imprevisto, algo que no cuadra, nos pone en perspectiva. Y tal vez esa sea la lección. No se trata solo de una raya no identificada en el cielo marciano. Se trata de nuestra conexión con lo desconocido, nuestra urgencia por clasificar, por interpretar, por etiquetar. Pero el cosmos no nos debe nitidez. Solo nos brinda ocasión. La ocasión de indagar más, de afinar instrumentos, de seguir inquisitivos. Quizás fue un rayo cósmico captado en el instante preciso. Quizás un trozo de hielo, un capricho de la cámara, una mota de polvo flotando en el aire marciano. O quizás algo distinto, algo para lo que aún no estamos preparados. Sea lo que sea, nos evoca que el hallazgo no siempre irrumpe con estruendo o portadas. A veces llega en silencio, en una foto granulosa, en una estela brillante, en una duda que no se somete. Si lo ignoto te intriga tanto como a nosotros, piénsalo, suscríbete. Dale un me gusta para que más mentes ávidas hay en esta historia. Y quizá, solo quizá, plantea interrogantes más agudas la próxima vez que las estrellas callen. Música,